¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Estamos transmitiendo a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del www.radiomujer.com.mx al resto del mundo por el internet y por el 95.1 de FM en Austin, Texas. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado, y su servidor José Luis Semarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? Acalorado. Sí. Acalorado, con todo y que aquí en la cabina hay un aire acondicionado bastante agradable. Bueno, afuera se está sintiendo cómo se arrecia el calor. Y hoy vamos a tener la segunda parte del tema que dejamos el de ayer, idealización del liderazgo. Le recuerdo que tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos nuestro WhatsApp, que es lo de ahora, el 333-822-3208, para que usted nos haga llegar ahí sus participaciones. Y por ahí a veces hasta nos ponen videitos y nos van mandando cosas bastante interesantes. Y fíjate, Gaby, antes de que comenzáramos con el programa estaba escuchando un poquito la cápsula que nos estaba proporcionando Rosy, en donde se habla de todas esas cualidades de los líderes. Y creo que otra cosa en la que se puede caer dentro de la idealización del liderazgo es pensar que el líder es el que lo tiene que hacer todo. Esto es una cosa bastante clásica, que podemos encontrarnos una y otra vez, en donde nadie quiere tomar ese primer paso, nadie quiere tomar el mando, porque pareciera que automáticamente en el momento en el que alguien dice yo me encargo, es yo me encargo de todo lo demás, de todo lo que tendría que hacer y todo lo que tendríamos que hacer en grupo. Entonces ahí es en donde muchas personas van tomando como una cierta calificación de los líderes. Bueno, es que él es un mal líder porque mira nada más, pensemos en una clase, ¿no? Mira nada más la calificación que sacamos todos, ¿no? Bueno, porque él no se puso de acuerdo, ella no hizo las cosas que debería de hacer, y básicamente lo que estamos esperando es que el otro trabaje para nosotros, ¿no? Es una situación bastante confusa, porque de alguna forma no vamos entendiendo cuáles son las jerarquías dentro de esos grupos de trabajo. Y de esos grupos de trabajo en muchísimos sentidos. Esto también lo podríamos pensar dentro de las propias democracias o dentro de los grupos de trabajo de las empresas, ¿no? Es que él es el líder del proyecto tal. El líder del proyecto tal no quiere decir que él es el que va a tener que hacer todo o el culpable de que se haga o no se haga. Él es el que está dirigiendo. Definitivamente ahí es en donde está su responsabilidad. Pero no hay un líder suficientemente bueno como para cubrir las faltas de todas las personas del grupo de trabajo. Y esto es algo bastante importante que tendríamos que pensar, porque ahí es en donde muchas veces vamos queriendo, como le decía, calificar el papel o el desempeño de ciertas personas, en donde, bueno, es que si él no está bien, entonces nadie está bien. Ahí hay algo bastante interesante en el cual podríamos encontrar grupos que se van moviendo sin un líder, sin un papel de liderazgo tal cual. Y esto es posible a través de que son esfuerzos, digamos, contiguos, ¿no? Todos estamos apuntando hacia lo mismo, entonces pues realmente no hay mucha necesidad de que haya alguien que esté dirigiendo, que esté diciendo si hacemos, si no hacemos, porque todos estamos sobre de lo mismo. No hay esa necesidad. Y se va desarrollando uno muy bien. Esto lo podemos ver en ciertos casos, ¿no? Cuando se organiza una fiesta, ¿no? No todas las fiestas necesitan tener un organizador y necesitan tener un horario y un itinerario, sino que más bien, si todos queremos salir de fiesta, se hace, ¿no? Todos vamos apuntando hacia donde mismo, opinamos, nos coordinamos y llegamos todos los que queremos llegar. Pero hay momentos en los cuales nosotros simplemente vamos pensando en delegar la responsabilidad a un cierto líder, en donde nosotros podríamos decir, bueno, pues yo ya me subí, yo ya estoy trabajando y yo estoy haciendo pues lo mínimo necesario. Yo estoy haciendo lo mínimo necesario y con eso estoy cumpliendo mi responsabilidad dentro del grupo, dentro del equipo, dentro de lo que usted guste. Esto lo podríamos ver hasta en casa, como tantas veces se le dice, por ejemplo, a la mujer, oye, es que son tus hijos, tú te encargas de educarlos, tú te encargas de hacer. Yo ya estoy haciendo demasiado, pagando las escuelas, pagando la comida, porque eso ya te toca a ti. Y esto
nos va dando justamente esa ejemplificación de cómo no funciona así el mundo. Nosotros quisiéramos pensar que está tan dividido, pero definitivamente el papel del líder no es que esté tan delimitado como para que podamos hacer esas diferenciaciones. Claro, ¿no? El día de ayer decíamos el opuesto del líder no es una persona agachada ni tampoco una persona sin determinación propia. Lo mismo, tampoco es una persona que necesariamente tendría que ir así flojita, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo propio. Verdaderamente aquí hablábamos acerca de los intereses personales el día de ayer y cómo estos intereses personales van a salir a relucir en cualquier caso, ¿no? En cualquier puesto, en cualquier persona. Y es algo, pues, para empezar, es algo natural, es algo imposible de esquivar. Y para seguir puede ser algo también muy productivo, siempre que vaya de la mano con los intereses comunes. Cuando va escindido, cuando va separado, es cuando se genera verdaderamente esta gran desventaja, ¿no? Cada quien va por su lado, entre comillas, ahí nada más caminando o subiéndose al mismo barco por comodidad y pues los de arriba están jalando solamente para ellos y los de abajo pues están haciendo el mínimo necesario, ¿no? Nada más para poder sacar algún tipo de beneficio, lo que se pueda. Cuando va de la mano tanto esta iniciativa propia, esta diligencia propia y determinación con el interés común, digamos, ya sea de la institución, de la empresa, de lo que sea, ¿no? De cualquier grupo de seres humanos, entonces verdaderamente se puede avanzar y se puede como supervisar de alguna forma. ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo va a exigirles tanto como va a ofrecerles también a las otras personas. Y las personas que están abajo en la jerarquía van a ofrecer también tanto como van a exigir. Es necesario que también exijan las personas de abajo, si no, no se va a mover. Y en esta mutua relación de beneficio y también de exigencia, digamos que se va haciendo esta supervisión, esta mejora, digamos, forzosa de los métodos, ¿no? Y de las formas en las que se maneja un grupo. Entonces, en ningún momento, tampoco lo opuesto a una persona a una persona que está liderando, sería una persona que no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí nos perdemos, y esto es algo que lamentablemente a las personas se les sabe olvidar de una manera antinatural. Es verdad que nosotros al estar en comunidad, al vivir en comunidad, digamos que todos nuestros instintos, todo lo que atañe a la naturaleza como tal, se ve torcido, se ve verdaderamente torcido. Nosotros, a diferencia de cualquier otro animal, utilizamos ropa, sentimos vergüenza, hacemos cosas que van contra las leyes de la naturaleza, contra el instinto más bien natural, como aguantarnos el hambre o aguantarnos las ganas de ir al baño o el deseo sexual, un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado una estructura distinta que nos aporta beneficios a cambio de unos ciertos sacrificios. Pero a veces la gente, una vez sentada en este refugio que significa la civilización, se olvida de una forma verdaderamente antinatural de estas cosas, ¿no? Es su culpa, si me atropella es su culpa, me voy a pasar. Si te atropella te mata, ¿no? Sea culpa de quien sea, te mata. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro WhatsApp 333-822-3208 para que usted pueda participar con el programa del día de hoy. Idealización del liderazgo, la segunda parte. Antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando un poquito de cómo, de alguna manera, como que la civilización va adormeciendo ciertos instintos que nosotros tenemos, ¿no? Tú lo vas planteando de una manera diferente, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando más de responsabilidad que de nuestra propia preservación? ¿No? Es que va a ser su culpa si él me atropella. Y esto va sucediendo justamente al nivel de los liderazgos, ¿no? Bueno, es que él me dijo que hiciera tal cosa. Él me dijo que yo fuera para tal. Y ahí viene la clásica cantaleta de la madre, ¿no? Y si te dice que te avientes por un pozo, ¿te vas a aventar a un pozo? No, eso nos va dando a pensar un poquito cómo vamos teniendo esta idea de que a veces es mejor seguir las órdenes que nosotros estar tomando nuestras decisiones. Y acá nos da para pensar ciertas cosas alrededor de este tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos que pensar cómo es que las personas nos vamos organizando. Si estamos hablando de liderazgos, es un líder que de alguna manera se selecciona por el pueblo, ¿no? Por las personas que están alrededor. Y uno podría decir, bueno, pero los dictadores, bueno, pero los tal, bueno, pero los reyes, por ejemplo, ¿cómo lo iban haciendo? Nos vamos a dar cuenta de que esas personas llegaron al poder no porque hayan nacido, no es porque yo ahorita diga, ¿saben qué? Me parece que es un buen día para nombrarme emperador máximo del universo y que todos los demás me van a hacer caso. Eso no sucede, no va pasando de esta manera, sino que son linajes o son personas que de alguna manera se van metiendo a las esferas de poder, pero se van metiendo sin que nadie los detenga. Esto es lo más importante. Ahí, por ejemplo, pensaba en este caso pues, tan famoso, Gaby, por ejemplo, con Hitler, ¿no? Es que era una persona terrible y de alguna manera lo vamos extendiendo a todo el país, ¿no? Es que los alemanes y sus nazis, sin darnos cuenta de que los nazis eran un partido político. Eran las personas que llegaron al poder, no era todo el país, el que tenía la ideología alrededor de estas personas. Y aún dentro del mismo Partido Nacional Socialista, nos vamos a dar cuenta de que había personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. No es en esta fantasía en la que todos vamos pensando que uno va jalando a todos, sino que la persona que queda en el liderazgo es una persona que los demás empujamos para que llegue ahí. No siempre la mayoría. Esto es lo que nos va golpeando a veces en nuestro ego, porque nosotros decimos, esta persona a mí no me representa. Sin embargo, nosotros no hicimos todo para detenerlo, ¿cierto? Nosotros también vamos cayendo en ciertos niveles de conformidad con lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Y esto también es bastante válido. ¿Por qué? Porque también nos estamos preservando nosotros, ¿no? No quiere decir que cualquier cosa que nos desagrade vamos a iniciar una revolución. Imagínese, ¿no? O sea, realmente sería un caos. Ahí siempre vamos teniendo esta balanza de hasta dónde es bueno arriesgar, hasta dónde realmente nos tenemos que aventar a hacer ciertas cosas. Y esto lo podemos ver hasta dentro de los propios héroes de los países y de las historias, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos escuchar de todas estas personas que dieron su vida para darnos patria y ¿qué tipo de motivaciones tenían esas personas realmente, ¿no? Porque nosotros podemos romantizar, bueno, no, es que esta persona hizo y deshizo y es que todo para el bien de los demás. Acá hay que entender que el mundo empieza y termina en nosotros cuando estamos hablando de nuestro psiquismo. Hay capacidad de poder repartir, de ser generoso con los demás, pero no vamos haciendo cosas por mero altruismo. Esto no sucede. Y ahí lo que iba sucediendo es que grupos de personas iban coincidiendo en ciertos ideales, pero ideales propios, ideales que, bueno, sí, de alguna manera iban a beneficiar a las personas que estaban alrededor, pero principalmente que nos iban a beneficiar a las personas que estaban proponiendo esos cambios. Es bastante interesante cómo después de eso se intenta glorificar el papel de los líderes, ¿no? Y esto es justamente de lo que hemos estado hablando. Digamos que de alguna manera necesitamos que esas figuras sean héroes, sean más grandes que la vida, más puros que cualquier otro ser humano. Y bueno, eso no sucede. Realmente eso no sucede. Cuando estamos buscando quedar en esas esferas de poder, hay una ambición propia.
Y claro que también, como le estaba diciendo, puede haber una parte generosa de nosotros que está auténticamente preocupado por los demás. Y esto no le va quitando, digamos que esta parte egoísta no es que le vaya quitando autenticidad a las cosas buenas que se pueden hacer con los demás. Pero hay que estar bien conscientes de que es una persona igual que cualquier otro. No es que sea esta persona, bueno, que se volvió casi un santo al momento en el que tocan esas esferas de poder o al momento en el que van haciendo ciertas cosas, porque luego nos vamos a dar cuenta cómo está esta cultura de las celebridades que tenemos, ¿no? Es que cosas como por ejemplo que de repente algún deportista que escuchamos, bueno, es que son el orgullo nacional, son los héroes de nuestra nación, y uno dice, hombre, por estar aventando pelotas, digo, qué padre que sean tan buenos, ¿no? Pero en serio en eso se resume nuestra visión de lo bueno que se puede aportar, ¿no? ¿Cuántas personas van quedando en el anonimato? Que realmente están buscando una mejora, pero nos vamos enamorando de esta idea y nos vamos enamorando de los caudillos. Eso es lo que sucede. Les vamos haciendo nichitos y que muchas veces ni siquiera ellos estaban buscando. Y en sí es curioso, ¿no? Porque como... digamos, nosotros nos hacemos, hace un momento decía, puede llegar a un nivel totalmente antinatural esta relajación que podemos llegar a cobrar a propósito de la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida, ¿no? Y sobre nuestra propia supervivencia. Cuando asumimos, bueno, pues hay una instancia que va a castigar al otro, hay una instancia que me va a recoger si yo me caigo o que debería recogerme si yo me caigo, entonces no me voy a preocupar en no caerme, sino me voy a preocupar en quejarme para que me levanten porque era su responsabilidad levantarme, etcétera, 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 ¿no? Esto lo podemos ver diariamente desde las situaciones más aisladas hasta las situaciones ya que cobran mucho más terreno, ¿no? Pero digamos que es una consecuencia lamentable, por cierto, y no obligatoria de esta estructura social, esta estructura de civilización que se ha formado, que es una estructura en sí, digamos, ajena, como ficticia de alguna manera. Es una estructura que nosotros creamos en nuestra cabeza. Todo nos parece, y bueno, por supuesto cobra un sentido muy real, en tanto que ha sido un consenso que hemos hecho todos, la mayoría de personas en el mundo. Le damos valor, nos puede parecer muy chistoso, por ejemplo, cuando vemos a los niños jugando con sus platitos de juguete y entonces ponen a lo mejor tierra, bolitas de tierra y dicen, esta es comida, ¿no? O traen su carterita pequeñita y traen estos billetitos de monopolio, ¿no? Y este es mi dinero. Y decimos, ay, míralos, qué lindo, están jugando. Pero nosotros también traemos papeles como dinero, ¿no? Y esto nos parece muy serio. Y ha cobrado cierto nivel de seriedad, cierto nivel de credibilidad, solo porque es un consenso entre todo el grupo de seres humanos que esos papelitos de verdad valen algo, cuando siguen siendo papelitos de monopolio a final de cuentas. Digamos, esta estructura social en la que vivimos y que nos ha creado realmente como seres humanos, si no seríamos un animal salvaje más sobre el planeta Tierra, es una estructura artificial a final de cuentas y nos obliga a asumir como reales cosas que verdaderamente no tienen absolutamente ningún valor salvo por el que nosotros mismos sustentamos. Si todos nosotros decimos, pues ahora ya no me gustaron las reglas del juego, ahora qué tal que esto sí valía o que esto no valía, pues no hay nada más que lo soporte verdaderamente. Pero nosotros nos vamos creyendo este tipo de cosas. Lamentablemente, esto por supuesto tiene muchísimos beneficios en distintos niveles, pero esta cierta como despersonalización, esta cierta para hacer la vista gorda de algunas cosas de la realidad como tal, puede llegar a dejar a las personas en un
en una locura verdaderamente, ¿no? ¿Por qué una persona en un momento de vida o muerte, por ejemplo, se preocupa antes por el pudor? Esto es algo que no únicamente va en contra de los instintos naturales, sino también es una locura, si lo pensamos en una estructura psíquica de una persona ya dentro de una civilización, también es una locura, y es una locura, digamos, diseñada por esta misma estructura social que debería ser usada para protegernos, no para ir en contra de nuestra vida. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la idealización del liderazgo. Y con todo esto que hemos estado hablando acerca de cómo realmente funciona la estructura social, esta estructura de civilización donde nos sentimos muy seguros, muy adultos, para nada jugando a algo, cuando en realidad pues las reglas las ponemos nosotros y hasta cierto punto eso lo hace un poco extraño si lo pensamos de esta manera, ¿no? Cómo nos movemos con cosas que inventamos de alguna forma, que se inventaron hace muchísimos años, ¿no? Hace muchísimas generaciones. Y aquí entonces podríamos encontrar el por qué esta idealización otra vez del liderazgo. Los líderes, se asume en general, tienen poder. ¿Por qué? Porque tienen el poder de poner muchas de esas reglas. Los líderes, los que están arriba, podemos hablar desde los padres en una familia, desde los jefes en una institución, en una empresa, en cualquier sentido, líderes ideológicos en una institución, por ejemplo, van diciendo, ahora esto sí se vale, ahora esto no se vale. Esto estaba muy mal, pero si tú te vas de rodillas hasta tal lugar, entonces ya se te perdonó, porque así va a ser, ¿no? Ahí tendríamos que preguntarnos algo importante, que además se puede ver a lo largo de la historia, ¿no? El poder enloquece a las personas, tiene el poder, esta cualidad enloquece a las personas. Sí, realmente sí. La cuestión es que precisamente donde estamos viviendo en una especie de ilusión creada por nosotros mismos, con todas estas normas y todas estas cosas que nosotros aceptamos como reales, pero que no son concretas y palpables, simplemente existen en tanto que muchas personas aceptamos como reales. Cuando una persona se ve en posición de poder poner estas supuestas reglas de la vida, de poder modificarlas a su gusto, por supuesto que enloquece. ¿Por qué? Porque los límites, las delimitaciones de la cabeza, del psiquismo, que hacen que permanezca la mente estable y de alguna forma que no se pase de la baranda, estas se pierden. En realidad, imagínate tú, puede ser, por ejemplo, en un sueño, ¿no? Los sueños son muy locos, tienen esta cualidad. A veces te das cuenta de que estás soñando y hay muchas personas que dicen, bueno, entonces voy a manipular mi sueño y entonces que yo volaba y hacía y todas las cosas verdaderamente son pues una locura, ¿no? Pues están totalmente despegadas de la realidad. Imagínate que en la vida real tuvieses ese poder, que puedes comprar a cualquier persona, que puedes pagar a cualquier persona, que puedes desaparecer a las personas que no te gusten, que puedes hacer absolutamente lo que quieras a tu alrededor. Por supuesto que te volverías loco. Aquí la cuestión es precisamente en un contexto en donde las leyes, las normas, nosotros las hemos inventado. Los límites existen porque son necesarios y son necesarios no únicamente como por lo general se piensa para poder dirigir
y controlar el fervor de una multitud como somos todos los seres humanos, sino para poder controlarnos a nosotros mismos, porque seguimos siendo animales y en el fondo seguimos siendo animales salvajes, que con toda esta ilusión de que puedo hacer, no puedo hacer, y el poder está en el dinero y el poder está en tal cosa, digamos que lo que nos otorga toda esta ilusión es la capacidad de cuidarnos entre nosotros mismos, de hacer una cierta fortaleza de la naturaleza, para protegernos de la naturaleza, para protegernos de la muerte, para protegernos de los otros animales salvajes, pero también nos proporciona como costo la posibilidad de enloquecer, porque entonces yo me puedo llegar a creer de verdad que si yo levanto el dedo entonces viven y si yo bajo el dedo entonces mueren. ¿Cómo no me voy a volver loco en ese contexto? Por eso es tan importante que la persona que está arriba, esta parte de la idealización del liderazgo, del poder, quede verdaderamente truncada. No debería ser así. Una persona jamás debería tener demasiado poder, porque así sea un pan de Dios la persona. En el momento en que llega y se para en ese sitio, en ese momento pierde la cordura. Es el mismo momento en el que pierde la cordura. Por eso es importante que el resto, los que no son líderes, el opuesto a este lugar, sea también un grupo de personas pensantes, exigentes y cuidadosas. Y en esta misma situación nos vamos a encontrar con esos líderes terribles, pero son líderes terribles que de alguna manera el pueblo sostiene, ¿no? Que los que están alrededor sostienen. Esto es una cosa bastante interesante, porque lo podríamos encontrar alrededor de personas abusivas, y también lo podemos encontrar alrededor de personas violentas. Por ejemplo, fíjese cómo hay una situación, no específicamente de liderazgo, pero sino con esta forma de relegar las responsabilidades, como hay una queja casi en todo el mundo alrededor, por ejemplo, de la policía, ¿no? Es que la policía es mala, es que la policía es que la policía debería estar para defendernos, bla, 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 bla. Esto es una queja muy constante en muchísimas comunidades, no importa que sean primero o tercer mundo, no importa cuál es el caso. Porque en el momento en el que nosotros vamos delegando este tipo de autoridad a alguien, ahí tendríamos que pensar quién es el que se está apuntando para utilizar ese tipo de poder, ¿no? Tendríamos que cuestionarnos quién se presta para estar cargando un arma y poner en riesgo su vida, cuando algo le está sucediendo a alguien más que no es esa persona, ¿no? Y en ese mismo lugar, digamos que se acaba viendo este pequeño proceso, bueno, más bien como terrible proceso que tú ibas remarcando, Gaby, de cómo este poder nos empieza a embriagar y nos empieza a enloquecer. Lo que sucede después de esto es justamente lo que más nos tendría que llamar la atención. Aún sabiendo que esto sucede, vamos a ver que la gente apoya estas estructuras. ¿Por qué apoya esas estructuras? Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede a veces en las fronteras con los inmigrantes, con las personas ilegales. Nos vamos a dar cuenta de que hay personas que se empiezan a organizar para cazar a estas personas, ¿no? Como si fueran algún tipo de animal salvaje, para evitar que entren a su país. Y esto lo vamos a ver en todos lados, ¿no? Tal vez ahorita nos puede llegar como ciertos casos que han sucedido en nuestras fronteras, pero esto va pasando en todos lados. Esto no es una cosa tan rara, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que acaba sucediendo? ¿Cuántas de estas personas hemos escuchado que terminen en la cárcel? Pregúntese usted. Y son casos bastante sonados. Lo que va sucediendo ahí es que, digamos que el odio, las partes violentas de la sociedad se acaban poniendo en acto con estas personas. Y las demás personas las condonan. ¿Por qué? Porque sigue siendo un pensamiento grupal alrededor de lo que se debería o no se debería de hacer. Esto también lo podemos ver cuando se lincha a una persona, ¿no? Algún pobre diablo que haya intentado robar una iglesia y lo cachen. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de linchamientos, ¿no? En donde la gente hace justicia por su propia mano?
Y no quiere decir que cada uno le dio un golpecito hasta que se murió. Por lo general son 2, 3 personas que están alrededor golpeándolos o amarrándolos o haciéndoles ver su suerte hasta que los llevan a la muerte. Y todas las demás personas están viendo. Y todas las demás personas están emocionadas. Como changos, exactamente. Digo, no nos tenemos que alejar mucho. Somos primates, somos parte de la... No quiere decir que seamos changos, somos primates, somos de por ahí. Entonces, este tipo de manifestaciones pues pueden verse muy similares, ¿no? Y de repente vemos que llega la policía y no se les deja entrar. ¿Y qué va a hacer la policía? Les va a disparar a todos. ¿Qué va a suceder? Pero fíjese ahí cómo lo que sucede es que nosotros acabamos condonando estos actos de violencia como sociedad. Y esto también va sucediendo no nada más al nivel de los cuidadores públicos, sino también dentro de ciertos gobernantes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este discursito? Bueno, es que sí roban, pero también dejan robar. ¿Cómo acabamos engrandeciendo a ciertas figuras? ¿Cómo acabamos engrandeciendo a los criminales? ¿Por qué? Porque a nosotros también nos hace sentido. Ahí es en donde tendríamos que pensar esta idea, ¿no? De que cada pueblo va teniendo el liderazgo que se merece. Esto es alrededor de lo que nosotros permitimos que suceda. Y cómo, de alguna manera, se va alineando con nuestros propios valores, una vez más. Tal vez no de todos, pero sí de una gran mayoría que lo sostiene. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero yo escucho el día de mañana vamos a hablar sobre el involucramiento social, un poquito continuando con estas ideas que hemos ido desarrollando, con esta idealización del liderazgo. Y nos están haciendo llegar una participación, nos dice Ana María, quiero sugerir el tema de las personas misóginas. Cómo son, cómo se comportan, etcétera. Un tema interesante, Ana María. Ahí podríamos pensar también en todas las contrapartes alrededor de esto, ¿no? Cómo de alguna manera ya hasta se ha desgastado un poquito este término alrededor de ciertos movimientos feministas. Claro que le podríamos dar un espacio a esto y a muchas otras cosas más. Si usted se quiere comunicar con nosotros, con muchísimo gusto para proponernos un tema, nosotros lo podemos abordar y estamos justamente en tiempo para incluirlos. Sí, este va a quedar incluido el próximo mes. Esto ya lo vamos a hablar el próximo mes. Y antes del bloque comercial estaba platicándole un poquito sobre cómo vamos encontrando también una resonancia en nuestros propios ideales, aún en estas personas corruptas o malos líderes que acabamos viendo. Porque desde un sentido podríamos pensar, por ejemplo, en cómo si vamos echándole la culpa a un mal liderazgo, nosotros quedamos de alguna manera en nuestra conciencia exentos de responsabilidades. No, bueno, es que él era muy malo para decirnos las cosas, es que él no tenía el carácter necesario, entonces pues todos nos fuimos a la porra, ¿no? Todos nos fuimos a la porra por una sola persona. Imagínense nada más cómo podemos llegar en esa lógica como para sentirnos mejor. Y que también esto va sucediendo cuando encontramos este tipo de manifestaciones violentas que nosotros terminamos condonando. Esto se puede encontrar, como ya se lo estaba diciendo, alrededor de ciertos comportamientos policíacos. Y también lo podemos encontrar en situaciones como la guerra, ¿no? El porqué de la guerra, se hizo todo un escrito Freud alrededor de esto. ¿Cómo es que vamos permitiendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que de alguna manera podríamos decir, bueno, es que la paz mundial, es que que se detengan las invasiones, que pase esto, que pase el otro, y es que tal líder nos está empujando a que nosotros hagamos, a que nosotros nos enlistemos, a que nosotros... A ver, una sola persona tiene todo ese poder sobre nosotros. ¿Realmente eso es lo que nos queremos hacer pensar? Que hasta ahí llega nuestra fuerza de voluntad y nuestro poder de decisión. Todos nosotros, si pensemos que hay una guerra, ¿no? Nosotros nos estamos subiendo a ese carrito, nosotros nos estamos subiendo al avión, nosotros nos estamos cargando con nuestro fusil por una o por otra cosa, pero nosotros seguimos condonando esas ideas. Tal vez no estemos de acuerdo del todo, pero de todas maneras vamos a echar balas, ¿no? Eso es algo que ya nos tendría que poner a pensar un poquito sobre cómo esas personas que toman el liderazgo, esas personas que están al mando y que nosotros podemos hablar pestes y decir que son malos y que son rateros y que son violentos, están sostenidos en nuestros hombros, porque nosotros los seguimos sosteniendo. Y también nos están haciendo llegar una participación por el WhatsApp. Nos dicen, fíjense ustedes, supe que un candidato... a ver, déjenme ver si lo puedo leer, porque estamos en época de elecciones y uno no puede hacer este tipo de comentarios tan abiertamente al aire. Déjenme lo leo rapidísimo.
Ah, ok, muy bien. No está personalizado ni nada. Nos dicen, fíjense ustedes, supe que un candidato a gobernador por Jalisco se molestó por hablar mal de él y mandó quemar toda esa propaganda. Y ya me imagino si llega al poder. Felicidades por su programa. No sabemos quién sea. La verdad es que yo no tengo ni idea de quién sea. Pero, una vez más, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas que no creo que esta persona, si es que eso sucedió realmente, ¿no? Porque tú nos estás diciendo algo que te enteraste. No creo que esta persona haya ido con su cajita de cerillos, tirándole cerillos a todos los puestos de revistas y a los espectaculares y a los lugares en donde se hablara mal de él solo, ¿no? Siempre vamos a ver un equipo de personas que se alinean con esto, que nosotros podremos ver el peor líder, la persona más corrupta, más mala, más todo. Si llegó ahí es porque hay un montón de gente atrás de él. Y eso es lo peligroso. No una persona. El poder de una persona, a veces nos queremos engañar y nos queremos abrumar con estas personalidades. El verdadero poder de una persona se lo dan muchos. Ese es el problema. Cuando por ignorancia o simplemente por desgano vamos empujando hacia el mismo lugar que van estas personas y que nosotros simplemente con nuestro desgano, como se lo estoy diciendo, vamos tomando una decisión, ¿no? En esto que estábamos diciendo hace ratito, bueno, es que ellos roban, pero también dejan robar. Y es que muchas veces vamos queriendo un policía que castigue, pero un policía que también nos dé chance, ¿no? A los otros. A los otros, ¿no? Oiga, mire, se pasó el alto y yo hace 2 cuadras me pasé el mío, ¿no? Y lo que pasa es que tengo coraje de que él no lo están castigando. Esto es algo muy normal, muy humano, pero que tendríamos que empujar para ponernos un poquito más de conciencia, hombre. Claro, y esta cuestión a propósito, bueno, este también riesgo, digamos, de estos puestos de poder que normalmente se ven a veces como, bueno, el lugar soñado, ¿no? Es increíble, verdaderamente, cuando una persona, uno puede pensar, hay ciertas personas a las que estas cosas no les hacen daño, ¿no? A una persona equilibrada, a una persona sana mentalmente, le haría muchísimo daño, muchísimo cargo de conciencia, una milésima parte de algo que pudiera llegar a ser alguno de estos tiranos históricos, ¿no? Alguna persona con todo ese poder social, digamos, asignado. Entonces uno puede pensar, no les pasa nada, ¿no? Pero luego vemos en realidad cómo se desgastan. Es que la locura no es algo factible, digamos, para vivir. Es algo que cobra y cobra muy, muy, muy caro, ¿no? Ahí, digamos, necesariamente después de esa línea de ilusión con la que está sostenida nuestra coerción social, viene necesariamente de regreso la realidad como tal, esta naturaleza, este instinto natural, a veces verdaderamente de la mano con la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa con esta idea también romántica que tenemos acerca de nuestra identidad nacional, etcétera, ¿no? Decimos, ay, es que vinieron los enemigos de otro lugar, que son los enemigos, los de otro lugar, porque nosotros somos los buena onda, porque nosotros somos los de aquí, y nos hicieron y nos quitaron y aplastaron nuestros templos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego si nos ponemos a ver realmente, eso era imposible que sucediera. Realmente lo que ocurrió fue una revolución interna, ¿no? Realmente no hubiese sido posible que ocurriera la conquista de no ser por el ejército, y el ejército era indígena, no eran personas españolas, era indígena el ejército que logró eso. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues ocurrió porque no eran tan buena onda todos los que estaban adentro, también pedían sacrificios humanos y cosas feas a las personas de su propio lugar, ¿no? Entonces, podemos ver esto, después de toda esta línea de fantasía que puede llegar a un punto de locura, ya de irrealidad, sobreviene necesariamente la realidad de cualquier ser vivo,
de la naturaleza, que es si pones en peligro mi integridad, estás poniendo verdaderamente en peligro tu integridad. Esto va lejos de cualquier sentido romántico, de cualquier sentido de superación personal o de armonía que queramos ver. Esto es una cuestión básica. Si atacas a alguien, te va a atacar de regreso. Ese verdaderamente es el fundamento, que no tiene nada que ver con un sentimiento elevado, con una persona verdaderamente bondadosa, y que ese es verdaderamente el fundamento de por qué somos una sociedad, de por qué nos movemos en comunidad y por qué no hacemos un caos que destruya a los otros a nuestro alrededor. Porque la realidad es que si yo hago daño a la persona que está al lado, o las personas que están al lado, eventualmente eso me va a dar una patada. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, el programa. Muchísimas gracias a todas las personas en producción, también a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.